Esas fases que mencionabas, tiene sus etapas, ¿cómo logras identificarlas? ¿O cómo puedo yo, que te está escuchando una persona que dice, uy, esto me suena, ¿cómo sé yo en qué fase estoy o cuándo sé yo que debo consultar? ¿En qué fase de estrés te encuentras? ¿En qué fase de la fatiga adrenal? Si estoy en la fase inicial, si Ujú. estoy en una 2, en cuál, ¿cómo identificas en qué fase está el paciente? Pues en una prueba que se llama estrés en saliva. Ujú. Hay una prueba en saliva que haces toma de mañana, mediodía, tarde y noche, son 4 tomas al día, y ahí ves cómo está tu ritmo circadiano, cortisol, dehidroepiandrosterona, melatonina, alfa-amilasa, que es una enzima que también está relacionada con el estrés. Entonces tú cuando valoras todo esto, ves en qué fase de estrés adrenal se encuentra la persona. Si está en una fase 2, 3, 4, 1, que prácticamente casi misión imposible encontrar una persona en fase 1. Ujú. Y bueno, aparte, bueno, que yo habré hecho más de 2.500 pruebas de estrés en saliva, incluso yo cuando veo a una persona, ahora ya porque no veo pacientes, los veo ya porque ya no paso consultas, pero cuando yo veo a una persona, incluso le voy a hacer la prueba, yo sé, ya veo, yo ya sé en qué fase de estrés adrenal se encontrará, por la forma de hablar, por la forma de Vale, gesticular, por su nerviosismo interno, por su gesticulación, por vale. muchas cosas, esta persona está en una fase 3, 3 avanzada, Y luego 4, 2, te encaja. 1, incluso es que si la hago, 1 y está en una 1. Pero ya en la fase 4 es un poco más difícil identificar, ¿no? Porque hay un proceso también de agotamiento máximo, pero también de adaptabilidad a ese agotamiento, porque como el cuerpo dice, bueno, yo estoy a tope, vale, me adapto a esto. Esa es la que te cuesta más llegar a ese diagnóstico, dice, bueno, más allá de la analítica, pero cuando no tienes la analítica, No, esa es es un la. poco más difícil de percibir. No, esa incluso es la más fácil porque cuando una persona está en una fase 4 adrenal, de fatiga adrenal, Ujú. te va a decir que la persona no puede hacer ejercicio, que cuando hace ejercicio se cansa, que le duelen las cosas, que una persona que tenía Bueno, que sí, tener agujetas tiene dolor, 20 veces ujú, más, más. que se levanta cansado, que tiene dolores, bueno, prácticamente no tiene energía, que está cansado mentalmente, que no tiene memoria, que no tiene retención. O sea, cuando ya ves que esa persona tiene una fatiga en todos los aspectos de su organismo, o sea, es que básicamente, bueno, le hago la prueba porque se las hago a todos, pero yo ya sé que va a estar en una fase 4 adrenal. Y eso me ha pasado en consulta, que te viene y tal y como te explica las cosas, digo, esta persona está en una fase 4 adrenal. Sus niveles de dihidroepiandrosterona estarán inexistentes, los de cortisol estarán inexistentes. Y esto lo ves acompañado con, ejemplo, uso de estatinas. Ayer estuviste hablando un poco de esto y Sí. me pareció bastante interesante. Yo soy un poco anti-estatina, yo creo que le ponen estatinas a un montón de cosas que no son necesarias, Ujú. casi que 99%. Mm. Pero hay pacientes que vienen usando estatinas de manera prolongada que ves que están correlacionados con algún tipo de fase y en qué fases logras identificarlos. Sí, hombre, las estatinas están detrás de muchos problemas. Uno de ellos podría ser el de fatiga crónica, porque cuando tú tomas durante mucho tiempo estatinas, no solo impides la producción de colesterol, sino que impides la producción de coenzima Q, porque la Mm, coenzima Q está en la ujú, misma ruta del colesterol ujú. metabólica. Entonces, si tú no produces coenzima Q, no vas a producir energía. O sea, en el último paso de producción de energía, en la cadena transportadora de electrones, si no tienes coenzima Q, no vas a producir energía. Entonces, es una realidad bioquímica que si tú tomas estatinas durante mucho tiempo, te puede acabar pasando eso. Está claro que lo que más he visto que llegan a esa situación son personas que les está afectando mucho problemas emocionales y existenciales, que les está generando mucha presión, mucha infelicidad, incluso los miedos, ¿no? He visto personas que están, o sea, no hace falta tener un estrés que estés, ¿no? Subiéndote por las paredes. O sea, el miedo, he podido ver que muchas personas les repercute en la salud increíblemente, ¿no? Porque el miedo genera constantemente alteraciones internas por situaciones, ¿no? que te están pasando y te limitan, y es el peor cáncer que hay, el miedo. Claro, y tienes el cuerpo ahí, bueno, activo día y noche, ¿no? Sí, sí, El constante. sistema nervioso simpático, pero trabajando como si no hubiese un mañana. Estoy arriba y el parasimpático diciendo, bueno, güey, ¿yo cuándo? Exacto, Yo, exacto. ¿cuándo me vas a dar a mi Sí, sí. permiso de poder? Porque no puede el parasimpático, si estás inmerso en el miedo, Claro, estarás en la hipercontrol, en la hipervigilancia de que no te pase lo que crees que te va a generar sufrimiento, porque eso es lo que te da miedo, que no llegues al sufrimiento o llegues a una situación en la que te va a pasar algo, ¿no? Y el 99,9% de las veces que la gente se imagina eso es imaginario. Que claro. piensa eso es imaginario, o sea, no es algo que vaya a pasar.
pero cuando, bueno, hay personas que están en ciertas situaciones de miedos, inseguridades, y cuando trascienden eso hay una liberación interna que te ordena todo a nivel bioquímico y las personas cambian sus analíticas espectacularmente. Claro. Sí, y de allí la importancia del acompañamiento, que es algo de lo que hacen en tu centro, de que no puede ser solo el nutri, no puede ser solo el médico, es que la terapia Hmm, acá, sea con coach, sea con un psicólogo, es extremadamente necesaria, exacto, porque muchas veces tú trabajas al paciente desde muchos ángulos y esto no. Y claro, esto de aquí tiene un poder y claro. repercute en el cuerpo físico de una manera impresionante. De Hmm, hecho, la mente es uno de los órganos más poderosos y es el que más difícil se puede llegar a manejar si no lleva un acompañamiento para gestionar tus emociones, para identificar hmm, qué es lo que me está ocurriendo, cómo puedo yo autocontrolar esto que estoy sintiendo, porque muchas veces ni siquiera soy consciente de qué me está pasando. Y hmm, claro, lo estoy manifestando físicamente. En la mayoría de los casos, quienes hacemos algún tipo de tratamiento, nos vamos a lo físico, suplementamos, suplementamos, suplementamos y a lo mejor el paciente ni siquiera necesitaba nada de lo que estábamos dando o muy poco de lo que podemos hmm. dar.